la circunstancia que atraviesa el país, ya pues indudablemente que es cada vez más aguda, más contradictoria, más intensa. Como corresponde a una segunda vuelta, en circunstancias como la que estoy describiendo, la razón ha perdido absolutamente todas sus credenciales. Y los dos candidatos han demostrado no tener ninguna posibilidad ni intención de atraer a agentes más racionales a sus propios grupos. Por más que Keiko Fujimori haya tenido, ¿no es cierto?, su partido una participación quizás mejor que la de Perú Libre, que no estuvo con todos los créditos adecuados para sostener una plataforma de gobierno, de propuestas, de reformas, ¿no? Yo expuse en un ensayo la semana pasada que el debate técnico, si este debate técnico resultaba siendo un fiasco, no podía confiarse en Castillo para nada. O sea, por todos los elementos negativos que tiene tanto Keiko como Castillo, que todos lo sabemos, el debate técnico era fundamental no solo para atraer a los indecisos, sino para que quienes no compartan el sistema ideológico que propone Castillo, Cerrón y su cofradía, tuviesen la suficiencia de que no están dando un paso en falso en el abismo. En el debate técnico se ha corroborado, lamentablemente para el país, porque por supuesto que la opción del fujimorismo es ignominiosa y todo lo peor que se pueda concebir, salvo en el aspecto económico, y eso ha resultado en una situación muy lamentable, ¿no? Yo desde la primera vuelta y en todos mis textos desde ese 11 de abril en particular, he insistido que el voto viciado es la manera más perfecta en la que un ciudadano no se va a ver comprometido con este desastre. Si uno hace uso de todas las posibilidades que tenga desde las redes, desde los blogs, desde YouTube, desde cualquier espacio en el que se pueda divulgar una idea crítica. Es decir, ese acto y ese gesto precisamente de poder ser críticos. Y la verdad que el fujimorismo, por más que se insista en ver que quizás sea un riesgo menor en lo económico, como lo han hecho muchos, inclusive intelectuales mayores de 70, 80 años, ¿no? Como Hugo Neira, por ejemplo, que siempre reviso su columna, están incidiendo en un error bastante grave, o no sé si quizás sea un exceso de sabiduría, no solo por él, sino por muchos otros personajes, ¿no? Inclusive gente con algo de sentido común que dice, hay que mantener la economía y bueno, vamos a votar por Keiko Fujimori. La verdad que es una circunstancia que solamente podría cifrarse en un entorno de pesadillas. Lo he comentado en el primer bloque del programa, que es imposible que represente a la democracia o a la república un personaje tan cuestionado, presuntamente involucrado en actos muy graves, que inclusive se está pidiendo una condena de más de 30 años, y no solo para ella, sino para sus principales colaboradores. Entonces, ¿de qué manera la democracia puede estar regida por esta forma? Entonces yo digo, quienes se han orientado a votar por el fujimorismo en esta condición es que o son sabios, o francamente son cínicos, o tras 200 años de mentiras, la poca ingenuidad que cabía respecto de la democracia se ha tenido que romper. Y la política es en realidad un ejercicio condenable para los peores elementos. Lo que decía Rospigliosi acerca que en el fujimorismo hay presuntos delincuentes, en tanto que en Perú Libre hay delincuentes que están absolutamente corroborados y todo lo demás, que además es una mentira, porque cuánta gente en el fujimorismo tiene condena de los años 90 o por los actos que realizaron en los años 90. En fin, sobre esa figura diría, o sea, si uno están absolutamente condenados y los otros son presuntos implicados, podrían estar todos en una cárcel, porque en la cárcel también hay gente que todavía no termina su proceso, están con prisión preventiva y están en la cárcel. Yo digo, si estos son presuntos y los otros están sabiendo al 100% que son culpables,
están en una disposición mejor para disputarse el dominio de un pabellón en cualquier penal y no la presidencia de la República. Así es como estamos en este momento, y la verdad que yo creo que todo esto se debe, más que nada, a que en el Perú nunca se termina de pelear hasta el final. Se dejan las cosas a medias y se habla sobre todo a media voz, cosa que condenaba hace más de 100 años González Prada. Hasta la fecha, el magisterio de González Prada no existe en la cabeza, en el imaginario de toda la población. Y yo creo que debería estar antes que el de cualquier otro, porque las condiciones de dominio, ¿no es cierto?, de la oligarquía o de los criollos, por último ya de los blancos en general, ha seguido el mismo tipo de enajenación y de coordenadas de actividad, de estar absolutamente a espaldas de las necesidades de la población, del pueblo. Entonces, como ya hemos comentado, ahora mismo, la gente que estaba apoyando a Castillo inclusive puede asumirlo como una revancha. ¿Cómo es posible que hayan sido tan ciegos? Y yo me pregunto entonces, si han sido tan ciegos hasta la fecha, ¿qué garantía le da Keiko Fujimori a la derecha para hacer creer a la población que ahora sí van a atender, ¿no?, de una manera amplia a todos los inconvenientes y los sufrimientos de la nación? El pueblo está en una encrucijada y hasta el momento parece que va a ganar Castillo. No solamente podemos pretender que nuestros buenos deseos lleguen a efectuarse en realidad, sino creo yo que hay que trabajar para ello. Entonces, cualquier consejo que se le pueda dar a la población es de que participe de una manera crítica, no necesariamente violenta, o en la medida de lo posible que no sea violenta, pero sí que se ejerza un control sobre las acciones que determine el gobierno de cualquiera de los que salga elegido este 6 de junio. Porque si no hay un control de la ciudadanía, tienen amplias prerrogativas para hacer lo que quieran. Y si van a hacer lo que quieran con las muestras que han dado hasta hoy, que estamos 26 de mayo, es de que no tienen ningún criterio para ejercer el gobierno, ¿no? Y si se quiere evitar esta situación, es algo que siempre me gusta recordar, que se participe activamente en política, porque la política no solamente está si fuera de los partidos, pero la sociedad tiene que empoderarse, sea en el liberalismo, sea en el socialismo. Lo ideal sería de que no fuera ninguno de estos dos sistemas de una forma pura. El equilibrio o condiciones en las que se pueda ensalzar los valores de los dos caminos podría ser más interesante. Por ejemplo, una propuesta de un liberalismo que atienda a un criterio social o una agenda social, o en todo caso de un socialismo que deje la apertura de los mercados, que no sea intervencionista, que no quiera controlar los precios, que no ponga trabas a las importaciones, que deje de lado cualquier tipo de medida que pueda resultar inflacionaria. Es, digamos, lo más saludable que podría recomendarse a cualquiera, porque en este momento asumir que el voto es simplemente ir, llegar y poner tus esperanzas, tus deseos en un candidato o en un partido es un suicidio completamente, por cualquiera de los lados. Entonces hay que reflexionar y hay que actuar. Ahora, la tragedia que ha sucedido en Vizcatán del Brain, por supuesto, debe llenar de pesar el corazón de todos los peruanos, por lo menos ya, si no por los 14 adultos, por los 2 niños que han sido acribillados en esta acción, inocentes, siempre entre los inocentes de los niños. No se sabe a ciencia cierta qué ha pasado. Podría ser ajuste de cuentas, podría ser indudablemente que sean los narcoterroristas, podría ser, en fin, hasta
la otra posibilidad, ¿no? De que lo haya mandado a hacer también alguien que quiera atender al fujimorismo. Pero decir que directamente una de estas posibilidades es la real, es una canallada. O sea, uno puede especular, y es factible que lo especulemos, porque lo racionalizamos, ¿no? Atendemos a todos los incidentes que se han ido conociendo, ¿no? Estos fallos inmediatos del Ministerio de Defensa, que atribuyó indudablemente a Sendero Luminoso desde un primer momento, con las peculiaridades y divergencias que hay, inclusive dentro de estos movimientos terroristas, ¿no? La contradicción respecto de la posición de la policía en relación al de las Fuerzas Armadas, que poco a poco se ha ido esclareciendo y al parecer no han tenido ninguna participación en la zona como para hacer este sondeo. Por último, los únicos que pueden acabar de determinar lo que ha sucedido serían unos investigadores que lleguen hasta el fondo de este asunto por cuenta privada y que en este momento no los hay, no lo han realizado, sería imposible que lleguen a dar un fallo definitivo, y el Ministerio Público, la Fiscalía Antiterrorismo o la que corresponda, ¿no? Que llegue a establecer la concatenación de los hechos y los presuntos responsables, hasta allá la responsabilidad de ellos. Cualquier otra manifestación es espuria. Entonces, ¿a dónde va mi comentario? A determinar en este momento la categoría, francamente, estos sí, miserables, que han tratado de sacar un beneficio político de esta masacre, culpando inmediatamente al otro bando, aun cuando puedan tener, en teoría, todos los argumentos para sindicarlos. O sea, tanto por una cuestión de criterio político, ¿no? Como por una circunstancia de honestidad intelectual. Porque si uno intelectualmente es honesto, no puede determinar que cualquiera de las posibilidades respecto a esta masacre es cierta. En este momento eso es imposible. Lo han realizado, la verdad, gente de los dos partidos que están en disputa, y son una desgracia y son una miseria, ¿no? Ahora, retomando la circunstancia de los dos candidatos, dicen que el fujimorismo se ha regenerado, o que Keiko está buscando la oportunidad de limpiar a su apellido de todo descrédito. Y yo digo, perfecto, puede librarlo, digamos, al apellido de todos los elementos muy negativos que generó el gobierno del padre. Pero ¿por qué de la presidencia de la República? ¿Qué le pasa al país y por qué hay una oferta política tan deplorable que se quiere otorgar segundas oportunidades a la gente que indudablemente no lo merece? Y sin embargo, la derecha apoya una y otra vez, y en eso sí habría que coincidir con cualquier crítico de la derecha, que esa es una enajenación y una ceguera tremenda. Pero ellos simplemente lo hacen porque su concepción del Perú y su concepción del gobierno es de que quienes estén en el ejercicio de poder deben ser prácticamente peones o elementos que le sirvan a sus propósitos y nada más. Por eso que el pueblo no recibe nunca jamás la atención adecuada, que inclusive partiendo hasta del liberalismo más duro y puro, en condiciones como la nuestra, es decir, la del país, que es un país en vía de desarrollo o subdesarrollado, se debe dar una atención que equilibre algunos elementos dentro de las inmensas desigualdades que hay entre los pobladores. O igualdad de oportunidades, por ejemplo. A mí algo que me conmueve malamente es pensar cuánta gente con mucho talento se desperdicia porque no tiene el modo de despertar a esos talentos y a esas capacidades. Cuántos científicos, artistas, hasta pensadores, filósofos, pueden radicar en zonas donde impera la extrema pobreza en nuestro país y nunca han tenido la oportunidad
de llegar a un despertar y a un entendimiento de sus propias posibilidades. Si no prestamos atención a ese tipo de factores, en el curso del tiempo vamos a seguir teniendo a esta misma clase de personajes muy repudiables y que no tienen, por último, ni siquiera condiciones para atentar el ejercicio de la política, como creo que lamentablemente es el caso de Fujimori. Entonces, es positivo que el gobierno y que el pueblo se sienta representado, pero lo ideal sería que este pueblo esté educado y que el mismo representante del pueblo sea alguien de una extracción, ¿no es cierto?, popular, pero que tenga amplias competencias. En este momento es indudable que Pedro Castillo no tiene esas competencias y que además ha llamado a su equipo técnico a personas que no son precisamente las más ilustradas. Yo escuchaba, por ejemplo, el debate entre Rospigliosi y Avelino Guillén y decía, bueno, Avelino, qué bueno, está confrontando, Rospigliosi es un fujimorista, que se centra en una exacerbación violenta y que habla unas mentiras tremendas como de que van a acabar con los narcoterroristas del Brain en 6 semanas. Primero habría que precisar cuántas personas en este país saben exactamente qué cosas pasan en el Brain, quién controla el Brain, hasta qué punto el narcoterrorismo tiene ahí su hegemonía, la participación de la DEA. Yo quisiera saber, a ver si alguien tiene algún estudio acerca de a qué nivel llega la corrupción en esa zona. Indudablemente que hay productores de café, de cacao, de otro tipo de frutos, pero esencialmente lo que se produce ahí también es coca. ¿Y cuánta cocaína exporta el país? Inclusive si la cocaína fuese un producto legal y estuviese, por supuesto, bien regulado, quizás sería una de las principales fuentes de ingreso para el país. Una desgracia. Es una posibilidad. No digo que esto se debiera hacer, pero pongo en escena el tema de que aquí solamente se trata del terrorismo para las campañas o para las elecciones, ¿no? Cada 5 años. Pero del narcotráfico no se trata nunca. Se trata muy rara vez. Qué casualidad que se trata tan pocas veces, siendo uno de los problemas fundamentales de la región, por lo menos de Colombia, Bolivia y Perú. En menor medida Brasil también, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con toda esta zona de la Amazonía que está prácticamente liberada? Y que es peor que el Far West, indudablemente. Es una zona de inmensa violencia. Tengo inclusive yo la suspicacia de que en el Brain suceden muchos más incidentes como el que ha pasado ahora último, pero que no necesariamente tienen que ser atendidos por la prensa porque no se dan en una circunstancia electoral. Porque si no, la verdad que cuánta gente estaría preocupada por la situación del Brain, que es una zona prácticamente liberada hace bastantes años. ¿Se dan cuenta? Entonces, quizás no hay un momento para la esperanza ahora, pero sí es el momento para la lucha de la ciudadanía. Porque como estaba comentando, o sea, que en el país el problema es que nunca se ha terminado o empezado a luchar bien por la democracia y por la república. Y las tergiversaciones, por supuesto, son infinitas, ¿no? Se habla del modelo, que hay que cambiar el modelo. ¿Cómo no? Pero ¿de qué se están refiriendo si el modelo mismo que está dispuesto en la Constitución y que es casi el mismo de la Constitución del 79, salvo por algunas variaciones que sí, pues son discutibles, ¿no? El tema de los contratos ley, etcétera, pero que pueden atenderse desde una perspectiva más centrada y menos dramática y drástica, como una asamblea constituyente. Ahora, en todo caso, si se llevara a cabo la asamblea constituyente, yo creo que sí sería un deber que se participe de una manera orgánica para que se puedan atender razones en ella. Porque si se deja
a fuerzas como el Fujimorismo y como Perú Libre dentro de su facción más erronista la realización de una nueva constitución, no se va a llegar a ninguna parte. Y es que el problema es que entre todas las mentiras que se propalan es de que solamente una constitución tiene el problema. Y la verdad que no es la constitución misma. Si la constitución habla de economía social de mercado, o economía de mercado, y acá se practica cualquier cosa, además que todas las actividades estatales en función de los privados son eminentemente corruptas. Creo que en ningún otro país del mundo se ha institucionalizado el tema del IEPO. O sea, ¿cómo es posible que alguien contrate, ¿no es cierto?, con algún estamento gubernamental y prácticamente se acabe quedando con el 10% la autoridad que está realizando el contrato por cuenta del Estado? Eso hay cualquier cantidad de datos y por eso que hay tantos personajes que han ejercido el poder que han estado en la cárcel, sentenciados por ese tipo de actividades. Pero eso, a sabiendas de la gente, no les ha impedido votar una y otra vez por ellos. El maldito lema, ¿no?, de estos personajes que roba pero hace obra. Hasta el momento que eso no cambie, que no se entienda que el gobierno y el poder es una práctica de servicio, las cosas no van a cambiar. Y eso tenemos que procurar que haya esa transformación y ese cambio, porque si no se da, se va a repetir una y otra vez lo que ya hemos venido sosteniendo en este momento. En todo caso, no hay ninguna posibilidad de conceder un crédito a alguno de los candidatos, pues no solamente han incidido en todos los errores posibles desde el 11 de abril a la fecha, sino que no han mostrado ninguna intención de mejorar y perfeccionar sus escuetos esquemas programáticos. Y decirle programático es una concesión, porque indudablemente no tiene ninguna clase de programa, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia hasta el día de hoy. Vamos a retomar el programa el día domingo para ahondar en algunos elementos de esta coyuntura y, por supuesto, cubrir el debate presidencial entre los dos candidatos de esta vez. Eso ha sido todo por hoy, así que nos despedimos hasta el domingo. Pasen una buena semana. Buenas noches.